Muy buenas tardes, mi nombre es Gian Sebastián Regalado Prada. Estamos aquí con el profesor César Delgado Gembes, que nos va a dar el honor de poder realizar una entrevista sobre el tema del Senado en vistas para el futuro y también justamente qué nos espera en el Perú. El profesor Gembes ha sido un ponente en una de nuestras conferencias y nos ha aportado bastante información con videos y su serie de libros sobre este tema tan interesante. Profesor, como usted me comentaba, tiene 40 años de experiencia en lo que es el Congreso, en la vida parlamentaria, en la práctica institucional, todo ese tema de las constituciones. Y justamente como hemos estado leyendo, el Senado se acabó en 1992 después de un golpe de Estado de Fujimori, ¿no? Esto debido a lo que él alegaba supuestamente porque el Congreso mismo, el Poder Judicial, tenía un tipo de corrupción o no podía apoyar correctamente a este tema de la democracia. Y pues hizo el golpe de Estado y convocó a un Congreso Constituyente. ¿Usted cree que hay otro factor relevante para que esto haya sucedido en esos tiempos? Bueno, definitivamente al señor Fujimori no creo que le haya interesado la democracia mucho cuando optó por dar el golpe de Estado, disolver el Congreso y a la vez dejar sin efecto el funcionamiento del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, etcétera, ¿no? Lo principal en el caso del señor Fujimori era dar una solución a una meta que él se había trazado, que era recuperar económicamente al Perú y proteger el orden público mediante la eliminación de la amenaza más grande que teníamos entonces, que era el terrorismo. Como el señor Fujimori había sido elegido y no tenía una adecuada mayoría parlamentaria que respalde sus iniciativas radicales, él optó por considerar al Congreso como a su enemigo y lo hizo utilizando razonamientos que tenían que ver con el efectivo ejercicio del rol de control que tenía el Congreso, según lo disponía la Constitución, para controlar las acciones del Poder Ejecutivo. Entonces se dio un fenómeno muy parecido al que ocurrió en el periodo 2016-2019, cuando contrariamente Fuerza Popular tiene una abundante mayoría en el Congreso con 73 congresistas y el señor Kuczynski no tenía el suficiente número de congresistas que lo respaldaran. Entonces, el golpe de Estado fue en realidad una estrategia del señor Fujimori para solucionar un problema o dos problemas políticos, el problema económico y el problema del terrorismo, eh, eliminando el control que tenía que ejercer constitucionalmente el Congreso y otros poderes autónomos del Estado, como era el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. Ese es en principio el esquema. Se trató de una maniobra anticonstitucional a partir de una alegada defensa de principios que irían, según el señor Fujimori, más allá de la normatividad. La normatividad le estorbaba, el control le estorbaba y por lo tanto tenía que tomar una acción que tenía un perfil definitivamente autocrático. Un golpe de Estado riñe radicalmente con el sistema de pesos y de contrapesos y la base de la democracia es cualquier tipo de eh, peligro que se advierta contra la concentración de poder. Cuando se concentra el poder en una sola mano, obviamente se riñe con las bases elementales de la democracia que favorecen la distribución del poder a través de la integración de funciones en órganos distintos que se controlen entre sí. Entonces, en realidad no es que se haya preferido eliminar el Senado, el objetivo fue eliminar cualquier tipo de forma de control sobre el ejercicio que desde el gobierno pretendía hacer el señor Fujimori en el primer autogolpe que ha ocurrido en el Perú y no sé, de repente también en el mundo, eh,
por un presidente que se queda en el poder y que no es derrocado como ocurría tradicionalmente cuando a los presidentes y al Congreso los disolvía un gobierno de facto que tenía origen fundamentalmente militar. Es un autogolpe civil que se da por quien tiene el respaldo, además de las Fuerzas Armadas, que fueron con quienes el señor Fujimori gobernó entre el 5 de abril de 1992 y por lo menos hasta diciembre de 1992, cuando ingresa en la escena pública el Congreso Constituyente Democrático. Más allá de estos argumentos y razones, el principal argumento que tenía el señor Fujimori contra el Congreso era que el Congreso ejercía un parlamentarismo estéril, y la esterilidad de ese parlamento consistía en que el debate de las diferentes iniciativas era bastante más prolongado, y además reprochaba al Congreso de constituirse como una oligarquía que fundamentalmente protegía sus propios intereses mediante el aumento de prerrogativas y por lo tanto igualmente de remuneraciones. Paradójicamente, es lo mismo que estamos viendo en los últimos meses y años con el comportamiento en el que es copartícipe el mismo partido del señor Fujimori, que ahora se denomina Fuerza Popular, porque es el que avala el procedimiento de aumento de remuneraciones o de prerrogativas para el propio Congreso, en detrimento de la frugalidad con la que debe ejercerse el poder desde el Estado. Eso me parece que sería básico para entender por qué se disolvió el Congreso, más allá de las razones eminentemente institucionales o teóricas, ¿no? Se trata de una decisión de carácter político, sin ningún tipo de respaldo normativo o constitucional, que riñe con los principios de una organización republicana y democrática en el Perú. Esa sería mi respuesta. Hey, profesor, claro, y usted menciona, este tenía una cierta aprobación, por así decirlo, pero también hay más razones detrás, como nos cuenta, para lo que parecía ser una estrategia institucional que alegó sobre temas de corrupción. Y justo como pasa actualmente, que usan casi el mismo argumento, necesitamos transparencia, necesitamos luchar y para eso se necesita un mayor control institucional, pero pareciera ser que van a cometer el mismo error, van a cometer las mismas fallas que se cometió en ese entonces, pero realmente en la teoría, ¿el Senado es un filtro de calidad técnica superior o puede llegar a sufrir los mismos vicios que vemos, hemos visto antes y podemos ver ahora? ¿Cómo justamente en teoría se pone este tema de que el Senado es la mejor herramienta para acabar con los problemas que tenemos en nuestra sociedad, cuando antiguamente se eliminó justamente por eso también? Mira, en principio hay que tener presente que el problema que padece el Perú en materia de el funcionamiento del Congreso no es si debe haber una o si debe haber dos cámaras, es un problema anterior y más grave, o diría yo, hay dos problemas anteriores y muy graves. El primero es las insuficiencias de la representatividad, y el segundo, relacionado con este mismo tema, es la deficiencia en el funcionamiento de los agentes de intermediación que favorecen las condiciones de la representatividad que son los partidos políticos. En primer término, los problemas de representatividad que tiene el Congreso se deben a que quienes nos, entre comillas, representan, no cumplen con las garantías que debe tener un régimen democrático para que exista representación. Y no me refiero solamente a la cuestión de la relación numérica, cuantitativa o matemática entre el número de electores representados en una cámara o en las dos cámaras y la ciudadanía que queda representada por un determinado número de representantes. Eso en realidad
es de carácter cuantitativo, pero el problema de la representación es eminentemente cualitativo. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres representante y entiendes cabalmente tu rol de representación dentro del Estado, tú tienes que comportarte como si fueras representante y no como si hubieras obtenido la patente de corso para comportarte como te parece una vez que has llegado a una curul o a un escaño. Y ese es el caso precisamente que define las ineficiencias, las insuficiencias de nuestro sistema representativo. Entonces, si el problema es una deficiencia cualitativa, porque los representantes no nos representan debido a que se representan a sí mismos o representan más intereses privados que los intereses de la comunidad, de la República, del Estado o del Perú, obviamente tenemos que dar un paso más y ver por qué es que esto va ocurriendo y por qué es que la manera en la que llega un representante a ocupar una curul o un escaño está fallando. Falla porque los actores principales de intermediación, que son los partidos políticos, no llegan a ser partidos y por lo tanto tampoco cumplen con la misión constitucional y política que les corresponde en un régimen político, en un régimen democrático, en un régimen republicano, para intermediar eficientemente entre la ciudadanía y el Estado. El problema es un problema de partidos políticos que en principio deberían acortar, minimizar, disminuir la brecha que existe entre los requisitos formales para representar y los requisitos materiales necesarios para que la representación funcione. La misión de los partidos políticos consiste fundamentalmente en asegurar, en garantizar, en acreditarle al electorado que los postulantes que nos propone como candidatos para ocupar una curul o un escaño en sus listas, todos ellos reúnen las condiciones mínimas necesarias para cumplir con el perfil de competencias necesario para operar y para actuar como representantes. Esto supone una misión, una tarea de capacitación de los militantes a los que el partido nos va a proponer para ocupar una curul o un escaño. Y los partidos políticos en muchos casos reciben financiamiento del Estado para cumplir con esa misión, reciben un dinero del Estado. Sin embargo, sea que tengas dinero o que no tengas dinero del Estado para cumplir con tu misión, más allá del dinero, siempre existe la responsabilidad de los partidos políticos con la sociedad, con el Estado, con la ciudadanía, con el electorado, con nuestra historia, de asegurarle al electorado que quienes nos proponen tienen las competencias necesarias para funcionar, para operar, para comportarse, para ser responsables como representantes. Esto supone requisitos de carácter cognitivo, doctrina, ideología, ética y el conocimiento de las principales prácticas y normas sobre el funcionamiento del Congreso en relación con otros órganos del Estado, el Poder Ejecutivo o los órganos constitucionales autónomos, de forma que cuando lleguen a ocupar una curul o un escaño, sepan qué es lo que tienen que hacer y no que inviertan, no sé, 6 meses, 8 meses o un año para aprender y a veces aprender mal cómo funcionan esas relaciones, de manera que el Estado sea un Estado eficiente y la sociedad que adecuadamente representativa. Entonces, estos dos problemas, la falta de representatividad y por otro lado, las deficiencias de los partidos políticos para ser efectivamente un partido político son las que generan los problemas que luego pretenden resolverse con el argumento de que con dos cámaras la legislación va a ser mejor, va a haber mejor control político, va a haber un mejor de calidad en la deliberación de las propuestas que se haga y que las leyes serán técnicas y eficientemente mejor redactadas. Eso no funciona solamente con una o con dos cámaras, eso funciona porque quienes quieran que ocupen los escaños en las cámaras son gente competente y gente capaz. Y para que lo sean, no es necesario que tú tengas ni 280 ni 190 representantes. Puede ser que funcionen a nivel unicameral, siempre y cuando se hubiera solucionado previamente los problemas de falta de representatividad. Mientras esas cosas no funcionen, obviamente no vamos a tener una mejor calidad de representación y se mantendrá el mismo problema que se está eludiendo
con la cortina de humo de las dos cámaras. Yo personalmente estoy de acuerdo con que tengamos un régimen bicameral, porque en el papel, en la teoría, en el modelo, debiera ser mejor que tener una sola cámara. Yo también estoy de acuerdo en que se eleve probablemente la relación numérica entre el representante y el número de representados que tenga. Que como alguna vez les mencioné en una charla que les di en la Universidad San Marcos, yo les dije que cuando yo había nacido en el año 1952, la relación que existía entre los 198 representantes en ambas cámaras, Senado y diputados, y el número de electores equivalía a que un representante en el año 1952 representaba aproximadamente a 50.000 personas. Pero actualmente tenemos una relación de representación que difícilmente llega a las 270.000 electores por cada representante. Con el aumento de representantes en el Senado, que van a sumar 60, esa referencia va a variar algo, pero nuevamente se trata de una referencia meramente cuantitativa. ¿Qué ganamos con una mejor relación estrictamente cuantitativa cuando la calidad de quienes lleguen no nos las va a asegurar eh, las deficientes intervenciones que hacen los partidos políticos en los procesos de capacitación de sus militantes para proponernos a candidatos mejor preparados para ocupar un puesto, sea en diputados o sea en el Senado? Esa sería mi reflexión sobre ese punto, Sebastián. Pero, profesor, como usted nos dice, realmente es un amor a la teoría, pero realmente no confiamos en las personas que van a estar dentro de esa teoría, ¿no? Las personas que la van a practicar justamente. Y como usted nos dice, respondió muy bien a la pregunta de si es un modelo adecuado para lo que queremos en Perú, porque obviamente se quejan sobre este tema de la baja legislación, sobre estos problemas que el Congreso se enfoca más en, parece, intereses personales o conjuntos de partidos que en lo que la población necesita. Y tal vez la bicameralidad del Senado funcione para ayudar, pero las personas no tanto, ¿no? Y justamente hablando sobre estas personas, este diseño que han hecho sobre el Senado también tiene que ver mucho con las atribuciones que le van a dar a los senadores más que a los diputados, el contrapeso que parece que en cierto punto va a tener mucho más poder que el poder ejecutivo. Esto podría convertirse en un cierto obstáculo, ¿no? Mira, en principio por el diseño que se ha hecho y por las acciones que se vienen tomando luego de haber aprobado constitucionalmente el régimen bicameral, como es la aprobación de esa reforma constitucional con la cual este Congreso unicameral se atribuye a sí mismo la potestad de dictarle los reglamentos a diputados, al Senado y al Congreso, a partir de estos actos posteriores, uno debe empezar a temer por qué es que se ha diseñado el formulario o el modelo de relaciones entre diputados, el Senado y el Poder Ejecutivo. Para empezar, se trata de, en el plano legislativo, eminentemente legislativo, ese Senado va a tener facultades de veto respecto de los proyectos de ley que apruebe la Cámara de Diputados. Lo que quiera que apruebe diputados, si el Senado lo modifica o lo archiva, va a quedar tal como lo apruebe el Senado, independientemente de lo que se denomina el silencio parlamentario, vale decir, si es que luego, me parece que de 100 días, el Senado no toma acción sobre un proyecto de diputados, se da por aprobado el proyecto de diputados y se envía a través del presidente del Congreso el texto al Poder Ejecutivo para la promulgación. Más allá de eso, el modelo prevé que el Senado tenga la potestad de vetar las normas que apruebe la Cámara de Diputados. De igual manera, el mismo Senado tiene la facultad de controlar las potestades, el uso de las potestades normativas del Poder Ejecutivo en materia de decretos legislativos, luego de las facultades legislativas que se le deleguen, los decretos de urgencia, los tratados internacionales ejecutivos y los regímenes de excepción. Sobre la base de esta capacidad del Senado de controlar
las normas que apruebe diputados y el ejercicio normativo que realice el Poder Ejecutivo, el Senado se constituye en una asamblea cuyo rol principal será el de decidir, juzgar y determinar cuáles son las leyes que deben regir en el Perú, sea por iniciativa del Poder Legislativo o por iniciativa del Poder Ejecutivo. Eso en materia legislativa. Pero además, como sabemos, ya no tenemos el régimen de investidura, se ha eliminado la investidura y todo lo que queda son las potestades del gobierno para solicitar un voto de confianza o la potestad de la Cámara de Diputados para censurar al gabinete o a cada uno de los miembros. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo podrá disolver, pero solamente la Cámara de Diputados. No puede disolver el Senado, lo cual le da un poder adicional. Entonces, si el diputado solamente le queda el control político en materia de interpelaciones y de censuras, el Senado tiene la potestad de designar a los más altos funcionarios de la organización constitucional, sea la ratificación del presidente del Banco Central de Reserva, la designación de tres de sus miembros, o eventualmente la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, la ratificación del Contralor a propuesta del Poder Ejecutivo. Entonces, en materia de dirección, ese Senado va a tener la potestad de designar a los más altos funcionarios de acuerdo a los intereses que tenga la mayoría que cumpla con ese papel dentro del periodo en el que el Senado no puede ser disuelto. Es un Senado que no tendrá la capacidad de ser controlado por la Cámara de Diputados como ocurría en nuestro régimen anterior, donde se daba lo que se denomina las insistencias entre cámaras. Cabía que si diputados aprobaba un texto y el Senado lo modificaba, ese texto debía regresar a la Cámara de origen, que era diputados, para que se decida si se insistía en el mismo texto o no, o se adoptaba el texto del Senado. Y a la vez, una vez que diputados hubiera insistido en el texto original, el Senado tenía la potestad también de insistir sobre su propia versión. Si ambas cámaras insistían, el resultado es que no había ley. Por eso es que también en la práctica parlamentaria se adoptó el sistema de lo que se denomina la conferencia, mediante la cual se designaba representantes de cada una de las cámaras para que en vista de las deficiencias o diferencias existentes entre los proyectos aprobados en cada una de las cámaras, estos delegados de cada una de las cámaras propusieran una versión intermedia a las dos cámaras para que ambas aprobaran el mismo texto presentado por los conferenciantes. Ese sistema de las insistencias entre cámaras ya no existe. Por lo tanto, se trata de un Senado que regula de manera asimétrica a su propio favor en detrimento del rol que como representantes también debiera corresponderles a los congresistas asignados a la Cámara de Diputados. Entonces, ese es un régimen asimétrico, pero a mi juicio, siendo la asimetría algo que puede ser muy bien útil, esa asimetría en este caso me parece que va a ser absolutamente inoportuna, inconveniente y peligrosa para el funcionamiento del Parlamento que, como referí previamente, tiene como base en un régimen democrático el evitar la concentración de poder, porque ese Senado va a ser un Senado con mucho poder y eso es a lo que cabe referir como que estamos ante un régimen nominalmente bicameral, pero materialmente unicameral, porque el Senado se va a comportar como si fuera la única cámara, debido a que diputados va a ser tratada como un cuerpo subordinado o inferior, de jerarquía inferior a la que tiene el Senado. Esa sería mi respuesta. Claro, profesor. Bueno, para terminar la última pregunta, realmente es muy interesante cómo el mismo Congreso, los congresistas han impulsado esta medida de implementar al Senado, pero realmente hasta en lo que han propuesto, los cambios que han hecho, el mismo diseño, pareciera como si estuvieran tratando de obtener demasiado poder más y dejar de obviamente tener lo que es esa división de poderes que el Perú tenía, esa división que justamente la mantenía equilibrada.
Así que, como última pregunta, viendo todos estos problemas o justamente las dificultades que puede llegar a tener la implementación del Senado, usted, si pudiera cambiar una sola regla de todo ese reglamento, ¿cuál sería para que justamente este Senado funcione correctamente? Dejándonos de lado de cómo van a actuar los mismos diputados y senadores institucionalmente en la ley, ¿qué cambiaría usted para que de manera correcta se ejecute para el bien de la ciudadanía del país realmente? Mira, en principio, yo, como te mencioné antes, estaría de acuerdo con un régimen parlamentario asimétrico en el que ambas cámaras no tienen las mismas competencias y capacidades. Yo estaría de acuerdo en que hubiera distribución de funciones entre ambas cámaras, pero siempre con mecanismos de control. El principal cambio necesario a estas alturas sería la eliminación de la potestad de veto que tiene el Senado y la recuperación del régimen de insistencias que existía no solo en la Constitución de 1979, sino en todas las constituciones peruanas que la precedieron. En el Perú siempre ha existido un régimen de insistencias entre cámaras, pero con el diseño actual estamos ante una situación en la que el riesgo es muy grande y quienes ocupen el Senado tendrán un amplio espectro de poderes que puede dificultar, amenazar y arriesgar la naturaleza democrática de nuestro régimen representativo. Mira, te mencionaba que en materia de reglamentos, este Congreso se ha autorizado a sí mismo, mediante una reforma constitucional, la potestad de dictarle los reglamentos a diputados y al Senado. Y todo el mundo está hablando, qué bonito, ya finalmente ahora diputados y senados van a tener sus reglamentos porque este Congreso bondadoso ha actuado como un buen tutor del nuevo Congreso y les ha dictado las normas que le faltaban. Falso, porque en realidad diputados y Senado tienen sus propios reglamentos, los mismos que rigieron hasta el año 1992. Son reglamentos que se aprobaron o modificaron en el año 1988. Esos reglamentos nunca han sido derogados. No es que no exista una base normativa, como escuché que dice algún profesor de Derecho Constitucional. Sí existe la base normativa. Y se dice que no existe esa base. ¿Por qué? Porque los reglamentos de diputados y el Senado que rigieron hasta el año 1992 se adecuaron a los términos de la Constitución del año 1979 y ahora con los cambios de la Constitución de 1993 y las experiencias recientes hay que ayornarlos, hay que adaptarlos, hay que adecuarlos. Eso lo puede hacer muy bien el Congreso cuando se instale el 27 de julio del año 2026. Mira, existe otra experiencia interesante, porque en el Perú ha habido muchas modificaciones constitucionales, igual que la modificación con la Constitución del año 1993. Si revisamos la historia constitucional del Perú, por ejemplo, a partir de mediados del siglo XIX, hemos tenido constituciones como la de 1856, 1860, 1867. Durante esos cambios constitucionales hubo un solo reglamento que rigió el funcionamiento de las cámaras, que fue el reglamento interior de las cámaras legislativas del año 1853. Ese mismo reglamento interior de las cámaras legislativas de 1853 fue el que se siguió utilizando a pesar de los cambios constitucionales durante el siglo XX, con las constituciones de 1920, 1933 y 1979. Todos esos regímenes constitucionales han sido organizados y gobernados con el mismo reglamento interior de las cámaras legislativas de 1853 hasta el año 1988, en que ese reglamento dejó de tener efecto porque se aprobó el reglamento de diputados y se modificó el reglamento del Senado. Entonces, no se tenga reglamentos para que empiecen a funcionar las juntas preparatorias en junio o julio del año 2026. Sí existe ese reglamento. Lo que pasa es que este Congreso les ha dado estos reglamentos para adecuarse y para asegurar la continuidad de las malas prácticas que se vienen observando
en materia del funcionamiento del Congreso actual. Y una prueba de estos malos usos de la potestad normativa del Congreso, que a mi juicio hacen que esa reforma constitucional con la que se autorizaron a sí mismos a darse la facultad de crear los reglamentos de un Congreso que aún no existe, esa reforma constitucional, a mi juicio, siendo una reforma constitucional, es una reforma inconstitucional. Se trata de una norma inconstitucional aprobada a través de una reforma constitucional, con lo cual se cumple lo que decía Otto Bachoff sobre la inconstitucionalidad de algunas normas constitucionales. Ese sería un caso en el que sería aplicable la doctrina de Otto Bachoff sobre la inconstitucionalidad de algunas normas constitucionales. Entonces, esa norma con la que se autoriza a sí mismo, negando de esa forma la autonomía normativa y constitucional que tienen las cámaras para dictarse sus propios reglamentos, según lo dice la propia Constitución de 1993, ha sido violada. Para mí, se trata de una maniobra que sirve para buscar el continuismo, tratando de copar el Senado y de esa manera funcionar como un régimen unicameral, a pesar de existir nominalmente dos cámaras. Ese sería para mí el principal problema, Sebastián. Ok, muchas gracias, profesor. Realmente le agradezco mucho por la entrevista. Nos dio información muy buena y, claro, es un verdadero problema que vale demasiado la pena analizar, mayormente por la calidad también de congresistas que se está teniendo y justamente este planeamiento que están usando a través de las leyes, de las normas, de ciertas como que infracciones casi interiores. Y la población merece también tener este tipo de conocimientos y saber sobre qué les depara. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes, Sebastián. Mucho gusto. Hasta luego. Buenas tardes, profesor. Gracias.